Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bienvenidos a esta nueva mesa del quinto Encuentro Internacional de Investigación en Artes, el ILIA. Esta es nuestra quinta jornada de 6, mañana ya concluye. Esta temática que vamos a abordar ahora, tenemos la suerte de contar con 3 ponentes muy pertinentes, muy interesantes, con mucha experiencia y con diversas experiencias en torno al tema. Y como tenemos que respetar los horarios, porque luego hay otra charla, entonces voy a tratar de ser un poquito estricto con los ponentes con respecto al uso del tiempo. Quería, antes de empezar, agradecer mucho al ILIA, a los organizadores, al ILIA de la Universidad de las Artes, a Pablo Cardoso, a Coco Lazo, a Daniel Merchán, a Carla Salas, a todos los compañeros que han hecho posible toda la parte operativa, la parte organizativa, la parte de programación y de difusión de todas estas charlas, mesas de actividades. Nosotros hoy día tenemos una charla sobre el cine amazónico, una mesa de trabajo, una mesa de discusión, una mesa de reflexión sobre el cine amazónico ecuatoriano. Para esto hemos escogido un subtítulo que en realidad es una especie de plagio. Es un plagio de uno de nuestros participantes, un ensayo que hizo Julián Larrea hace varios años, hace 5 o 6 años, escribió un ensayo que da cuenta un poco de la evolución de la producción cinematográfica en el oriente ecuatoriano, en la Amazonía, desde sus orígenes, desde fines de los años 20, cuando estaba uno de los documentales emblemáticos, patrimoniales que tenemos en este país, realizado en 1928 por Carlos Crespi, un sacerdote italiano, que de hecho es el primer trabajo documental que se conserva hasta la actualidad. En una versión, digamos, intervenida, reeditada por Ulises Estrella de la Cinemateca Nacional del Ecuador, pero en fin, ese es el primer trabajo, 1928, y el ensayo de Julián da cuenta un poco de toda la evolución que ha habido desde fines de los años 20 hasta la actualidad en cuanto a la forma de contarnos, la forma de contar la Amazonía, de contar sus realidades, de contar sus personajes, de contar sus conflictos, que es una manera de representarla que se ha ido acercando, es decir, empezó como una representación de alguna manera desde afuera, con una visión, yo diría, antropológica, un poco, generalmente un poco paternalista, que obviamente hay que pensar en la época en que se hacían estas cosas, se tenía esa visión como paternalista, como exotizante de las poblaciones amazónicas, hasta que ya desde los años 80, 90 empieza a surgir una producción local, primero por parte de cineastas, digamos, mestizos, sobre la Amazonía ecuatoriana, y luego ya en tiempos más recientes por parte de cineastas que son de la propia Amazonía. Uno de los ejemplos más conocidos de ese tipo de cineastas es justamente Heriberto Gualinga, que está aquí con nosotros esta tarde. Entonces, le voy a dar paso en primer lugar a Julián Larrea para que nos haga esta exposición. Le pediría que por favor trate de limitarse a 10 minutos. Luego entraríamos con Noemí López. Yo voy a ir presentando a cada uno de ellos antes de que intervengan. Y cerraríamos esta primera ronda de intervenciones con Heriberto Gualinga. A los 3 les agradezco mucho por haber aceptado estar con nosotros esta tarde. Y quería hacer una advertencia por exceso de prudencia, pero nunca está de más, porque esto además le da un valor agregado, creo, a esta mesa, y es que Heriberto Gualinga está en Sarayaco, está conectado a través de un dispositivo satelital, entonces ojalá no suceda, toquemos madera, pero podría suceder que tengamos problemas de conectividad. Noemí López está en Tena, cerca de Tena, ella trabaja en el ICAM, en la Universidad Amazónica, y Julián Larrea está en Macas. Entonces, los 3 participantes de esta mesa están justamente en la Amazonía ecuatoriana. Advierto esto porque podría producirse algún tipo de problema de conectividad y en ese caso, bueno, seguiríamos adelante y recuperaríamos la señal, recuperaríamos a los compañeros cuando se recupere la señal. Entonces, voy a empezar presentándoles a Julián Larrea Arias.
Un momentito. A ver, ¿dónde le tengo a Julián? Listo. Un segundo, Hola Julián. entonces con todos. Julián, dame un segundo para leer la pequeña presentación que se había hecho sobre ustedes, que ya no la encuentro. Bueno, voy a decirlo de memoria mientras busco el documento. Julián Larrea Arias es un cineasta de origen argentino que se estableció en Macas, en la Amazonía Sur del Ecuador, a inicios del siglo. Trabaja ahí aquí está, ya encontré el perfil que nos habían preparado de Julián Larrea. Trabaja por un lado una obra personal, ha hecho documentales, algunos de los cuales han circulado muchísimo a nivel de festivales y otro tipo de circuitos. Y también ha hecho bastante trabajo con organizaciones locales, con organizaciones indígenas, con gobiernos locales e incluso con instituciones del Estado en temas de educación y salud. Su formación es de diseñador de imagen y sonido, fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, UBA, camarógrafo y editor de video, fue educador de 1997 a 2002 en el taller audiovisual de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, UBA, orientada a la realización de documentales de investigación. Entonces, le damos la bienvenida a Julián y le damos la palabra para esta primera ronda de intervenciones. Julián. Gracias entonces, muy buenas tardes con todos. Gracias Juan Martín también y a todos los organizadores del encuentro, del evento de ILIA por esta oportunidad. Bueno, entonces Juan Martín nos ha presentado un poco, a mí ahora, después a los demás expositores. Tenemos este tema, ¿no es cierto? Hablamos un poco de enmarcar a la realización documental en la Amazonía ecuatoriana a lo largo del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, un poco. Comentaba Juan Martín este documento, este escrito que había escrito, esta breve investigación que le pusimos como un breve acercamiento a la historia del cine documental en la Amazonía ecuatoriana. Seguro es pendiente de hacer una investigación mucho más profundidad sobre esto. Pero en todo caso, esto que también, cuando estaba Juan Martín a cargo del Instituto de Cine, que me acerca esta idea de poder desarrollar una breve investigación en referencia a esto, bien interesante, y como anticipaba Juan Martín, que lo más apasionante de esto ha sido ver cómo se fue moviendo el punto de vista de la realización, la mirada de la realización audiovisual en la Amazonía ecuatoriana, que seguro representa también un cambio en la mirada de la realización audiovisual y documental en otros lugares, pero que es bastante icónico cómo se ha desarrollado aquí, porque, como decía Juan Martín, esto se inicia en los años 20 del siglo XX, en la década del 20, con la llegada de estos exploradores, misioneros, digamos, científicos, ¿no? Y también son los que portan la novedad tecnológica. Entonces ellos llegan con sus cámaras, con sus dispositivos de registro, ¿no? Y en el caso estamos hablando de Carlos Crespi, el padre Crespi, que llega al Ecuador a inicios de los 20 y que hace esta película tan icónica para la historia del cine ecuatoriano, Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas, del que en realidad conservamos solo un fragmento, sería interesante verlo, un fragmento muy corto, que la Cinemateca, digamos, ofrece y la posibilidad de verlo, ¿no? Pero en realidad eran 4 partes, y en solo ver cómo estaba estructurada esta obra, donde comenzaba en Génova, luego llegaba a cómo vivían los Shuar en el Amazonas, que en ese momento eran los jíbaros, y después se introduce el tema de la tzanza, que es la reducción de las cabezas, en el caso de la ritualidad de los Shuar, y de allí el último capítulo es el de las misiones. Entonces podemos ver un poco la mirada, cómo estaba establecida la mirada con la que se hace este relato, ¿no? También es importante, para iniciar, contextualizar el hecho de que si bien la Amazonía es como una especie de no lugar, o un lugar, digamos, exótico dentro del mismo Ecuador,
para el mismo Ecuador y sobre todo en el siglo XX, el Ecuador, aquí se produce una gran cantidad de filmes documentales dentro del territorio ecuatoriano. Ahora, bien, es importante observar que la mayoría, mejor dicho, todas estas películas son realizadas por personas de otros países, ¿no es cierto? Por extranjeros. Entonces comenzamos con Crespi, con esta película de los Invencibles Shuars del Alto Amazonas, y después tenemos el material de Blomberg, después tenemos este material que en el artículo que yo había analizado está muy brevemente descrito, pero ahora tenemos muchísimo más acceso a este material, que es el que trabajó ahora Pocho Álvarez en su película La memoria de Gartelman, y ahí puedes ver Sí. todo esto. Sí, que es el documental de Pocho del año 18, donde se ve todo este material que produce este señor en la década de los 70, ¿no es cierto? Es sorprendente ver ese material de la década de los 70, es decir, que en Ecuador, la Amazonía ecuatoriana, hasta la década de los 70 prácticamente todavía se seguía viviendo esta era de los exploradores, ¿no? En donde el dispositivo, digamos, audiovisual era casi, ¿cómo decir?, un dispositivo que, digamos, científico, religioso, político y hasta prácticamente, digamos, político y económico, ¿no? Tenemos que observar que Carlos Crespi, cuando ingresa en 1920 y tantos para hacer esta película, estaba financiado por la minería del oro, ya en aquellas épocas, para ingresar al territorio de la Amazonía ecuatoriana, y también estaba financiado por estos grupos conservadores de Guayaquil y de Cuenca, como este Comité Patriótico de Señoras Orientalistas de Guayaquil, que, digamos, estaban financiando la colonización de la Amazonía ecuatoriana. Entonces, esto se extiende, digamos, el uso del dispositivo audiovisual, de la herramienta del audiovisual, se extiende desde esta casi de los inicios del cine, de los exploradores, de los que eran como discadores de insectos, pero de las culturas extrañas, de lo exótico. En la Amazonía ecuatoriana este uso del audiovisual se extiende hasta la década del 70. Es bien sorprendente esto, ¿no es cierto? Eso sería un punto que deberíamos reflexionar y analizar. También es sorprendente cómo recién a partir de la década del 80, recién en 1984, hay el primer registro hecho en la Amazonía ecuatoriana por un ecuatoriano. Entonces, hemos estado prácticamente todo el siglo XX, todo el registro, y es vasto, es un registro arduo. Si observamos dentro de lo que es la historia del documental del Ecuador, la cantidad de registros que hay en la Amazonía es importante, y todos han sido hechos por extranjeros. Entonces, eso es un primer punto. Hasta ahí tenemos claro cuál es el uso de esta herramienta audiovisual, cuál ha sido, digamos, digamos, su sentido. Esto empieza a quebrar en Ecuador en la década de los 70 con nuevos cineastas, jóvenes cineastas. Si bien esto no impacta directamente en la Amazonía, recién a partir de los 80 realmente esta situación empieza a impactar en la Amazonía cuando empezamos a tener realizadores ecuatorianos. Entonces, y se traslada a una mirada sobre la Amazonía, pero que aún tiene una mirada políticamente, no se le otorga la agencia política a los amazónicos, ni hay un diálogo con los registrados. Básicamente, otra vez es como un registro del otro, ahora hecho desde un lugar nacional, pero sigue siendo un registro del otro. Ya tenemos, en Ecuador ha sucedido un poco esta visión del indigenismo, pero es desde un lugar también un poco como de ayuda o de asistencialismo. No, digamos, no llegamos, no es un punto de vista de los amazónicos, ni de cerca todavía, ¿no es cierto? Entonces, pero estamos en épocas en donde en el Ecuador las cosas suceden muy rápido, es una ebullición en la historia, sobre todo también la parte amazónica, ¿no? Pensamos que en 1956, en los años 60, estaba este conflicto de los misioneros
que habían matado a flechazos a los, que habían sido muertos a flechazos por los Guaraní, y todo esto en la década del 70, Cartelman estaba haciendo estos registros que son sorprendentes de la película que expone Pocho Álvarez sobre cómo es incluso, disculpen, desde el punto de vista, a veces son hasta un tanto obscenos de cómo ha sido este contacto entre una persona que casi parece el rey de España yendo a cazar elefantes al África, aterrizando con un helicóptero y haciendo dar vueltas en helicóptero, a gente que es la primera vez que tiene un contacto con la tecnología, ¿no es cierto? Bueno, esto que se puede ver en la película de Pocho, ¿no? De ahí el salto que se da desde esa década del 70 hasta los 90, donde tenemos el ingreso de las organizaciones indígenas, ya no solo de los realizadores ecuatorianos, sino de las organizaciones indígenas, por primera vez convertidos ahora en actores políticos, ¿no es cierto? Y que ingresan también a tomar parte, quizás no todavía como productores, no todavía como verdaderamente realizadores, ¿sí? Pero por lo menos empiezan a tomar parte en el discurso, es decir, se apropian de una agencia política del discurso audiovisual. Entonces a eso genera también un cambio para mí bastante esencial, tardío, estamos llegando en los 90, ¿no es cierto? Pero hay un cambio enorme, enorme, el paso que se da es como gigantesco. Y entonces ahí, si bien no hay unos materiales de una gran calidad técnica o de una búsqueda artística, tienen un peso histórico y político impresionante, ¿no es cierto? Esos materiales que se registran en la década de los 90. Y que creo que son como el origen, eso que sucede ahí, son los padres de lo que luego va a suceder con el hecho de que tengamos hoy realizadores como el compañero que está ahora siendo parte de esta ponencia, Heriberto Balinga, ¿no es cierto? Que es un joven que en ese momento era un niño muy jovencito en la década de los 90, que ve surgir en Sarayaco, en su territorio, toda esta resistencia ¿no? tan impresionante que impacta en la vida política ecuatoriana y, claro, por supuesto, también en la historia del audiovisual ecuatoriano, ¿no? Entonces ahí después entramos al nuevo siglo con un fenómeno en donde tenemos, por un lado, algunos realizadores nacionales, bueno, entre los que un poco me incluyo porque, aunque soy argentino, digamos, desarrollo bastante mi trabajo cinematográfico y fílmico y de realización documental en el Ecuador. Entonces, en donde también hay un cambio de la mirada, o sea, ya también hay un acercamiento, hay otro posicionamiento, ya es claro en estos materiales que esta otredad o esta distancia que se observaba en el material del que analizábamos en la primera parte cambia absolutamente, aunque esto es, digamos, no sucede de una manera a la vez en todos los materiales. Todavía hay materiales que van arrastrando esa mirada durante fines del siglo anterior y principios de este siglo, ¿no? Entonces ahí nos debatimos entre algunos materiales que entregan la agencia política a los actores de lo que está sucediendo de la historia, y algunos otros materiales, sobre todo a veces con los pueblos no contactados, en donde a veces es un poco complicado esta mirada, porque se tiene una distancia, y son materiales donde todavía esto de llamar no contactados, ahora bueno, en las ciencias sociales se les habla de pueblos en aislamiento voluntario, como otorgándoles a ellos el hecho de ser los que deciden estar aislados, y no es que no están contactados. Bueno, todos estos posicionamientos, ¿no es cierto? Es impresionante también cómo van impactando también en nuestro discurso audiovisual. Tenemos que ver que, 2 minutos, ya. Entonces tenemos que ver que nosotros en Occidente también tenemos unas herramientas muy rudimentarias para ver a las otras culturas como unas culturas equiparables con nuestra propia cultura. Recién en la década de los 60, con Lévi-Strauss, podemos considerar a que los otros estaban en nuestra misma escala, digamos, como seres humanos. Es un avance muy tardío, ¿no es cierto? Entonces todavía estamos dando pasos, estamos recién avanzando.
entonces, bueno, además de estos realizadores, entonces lo que surge fuertemente son los realizadores amazónicos. Entonces, Heriberto, a inicios, en los primeros, el primer lustro de este siglo, ya produce ese material tan fuerte. Soy defensor de la selva, el que me gustaría mucho después conversar y que hable Heriberto, y todo es un material muy fuerte. Es la primera vez, yo creo, que se ve un material hecho desde el lugar, desde el discurso amazónico directamente. Entonces ahí ya tenemos un realizador amazónico hablando desde su propia persona, desde también una persona comunitaria, está hablando desde un yo colectivo. Eso es también parte de lo que es el discurso amazónico. Eh, y la construcción de este relato audiovisual que hace Heriberto es bien interesante, ¿no? Tenemos que ver que eso también es semilla o es origen de otros sucesos que han venido sucediendo luego también. Ahora ha habido en estos últimos años realizadores Cofán, realizadores Secopine, realizadores Shuar. Se utilizan las herramientas audiovisuales para la defensa del territorio. Se han ganado lo del río Piatúa y lo de los Cofán en su territorio. Ellos están ahora utilizando dron y cámaras en vuelo, utilizando cámaras ocultas en la selva. Están utilizando la herramienta audiovisual no solo para, digamos, poder digamos, emitir un discurso, sino también como prueba legal y para, digamos, una herramienta positiva para la defensa de sus propios territorios. Entonces, pensar que estábamos en la mediados de los 70, digamos, hace solo 40 años quizás, y ahora estamos en esta situación, cómo estábamos en la Amazonía, ver cómo era el contacto de las personas amazónicas, de los pobladores amazónicos en los registros que nos muestra Pocho Alben en la película, en ese momento, y cómo es hoy. Es realmente sorprendente, yo creo, cómo ha podido evolucionar esto en tan solo estos pocos años. O sea que la alfabetización que hemos tenido en lo que serían medios audiovisuales en la Amazonía ha sido impresionante. Entonces tenemos ahora que fortalecer esto como para que realmente sigamos teniendo cada vez más realizadores amazónicos que puedan proyectar este discurso, y además que nos den luces para el uso de la herramienta audiovisual, que quizás es va mucho más allá de lo que hubiéramos imaginado, y hoy tiene otras posibilidades y otros usos que también son muy válidos. Perfecto, muchísimas gracias, Julián. Gracias, porque esa era un poco la idea, establecer como el marco general, cómo se ha ido modificando este lugar de enunciación, este punto de vista, y se ha ido acercando poco a poco a las comunidades. Cuando hablamos de cine y cuando hablamos de audiovisual, a veces tenemos nos enfocamos mucho en lo que es la producción y nos olvidamos un poco de lo que son las otras partes fundamentales del fenómeno, digamos, comunicacional y cultural del audiovisual y el cine, que es su consumo, ¿no es cierto? Es decir, hay que reflexionar, como lo acaba de hacer Julián, cómo se ha ido modificando la forma de producir y qué resultados tienen como películas, estos distintos tipos de acercamiento, de enfoque, etcétera. Pero también es importantísimo no olvidarse de otro asunto que es la circulación de esos contenidos, quiénes los ven, de qué manera se consumen, de qué manera circulan. La próxima persona que va a intervenir aquí es Noemí López Pazmiño. La voy a presentar brevemente. Noemí López es comunicadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Gobierno de la Ciudad, con mención en Desarrollo de la Ciudad, de la FLACSO, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue parte del cuerpo docente de la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente es docente investigadora de la Universidad Regional Amazónica, ICAM. Fue coordinadora de la carrera de Arquitectura Sostenible en ICAM y miembro del comité académico de la misma. Sus investigaciones están relacionadas con los estudios urbanos, el género y los derechos culturales. En particular, lo que nos interesaba aquí en esta mesa del trabajo, de la experiencia de Noemí,
es porque ella desde hace varios años, de la mano de un proyecto que se lanzó desde el Consejo Nacional de Cinematografía hace 5 o 6 años, que se llamaba Territorios de Cine y que justamente pretendía ampliar los territorios, las audiencias de la producción nacional básicamente. Entonces esto se hizo con aliados y nuestro aliado, digamos, el aliado del CNCine en esa época, en la Amazonía, uno de los aliados fue el ICAM a través del trabajo de Noemí. Ella se planteó hacer una difusión, un circuito alternativo, obviamente, porque no hay ningún circuito convencional en la ciudad de Tena, y hacer una experiencia de difusión de cine ecuatoriano en Tena y en los alrededores de Tena. De esa experiencia es que nos va a hablar un poco Noemí, porque no se queda en lo anecdótico, digamos así, sino que hay una reflexión atrás de eso que tiene que ver con dos temas fundamentales: la formación de públicos y las políticas públicas. Es decir, de qué manera el Estado ecuatoriano ha logrado o no ha logrado, o no se ha interesado, o se ha desentendido de la necesidad de tomar en cuenta las maneras de circulación y de consumo del audiovisual en regiones tan difíciles, tan complejas como la Amazonía. Entonces ella tiene una visión desde, digamos, la experiencia. Si bien ella es una académica y tiene también una reflexión teórica sobre el asunto, también tiene esta experiencia práctica de gestión cultural que le permite desarrollar una visión a veces crítica sobre estas políticas públicas y los alcances que se han propuesto. Entonces, le damos la bienvenida a Noemí, le volvemos a agradecer por estar con nosotros y te escuchamos, Noemí. Por favor, trata de limitarte a los 10 minutos. Buenas tardes con todos, buenas tardes Juan Martín. Para mí es un gusto y un orgullo poder compartir con ustedes y con la Universidad de las Artes en este encuentro. Me voy a permitirme compartir la pantalla para, de manera súper concreta, dar a conocer el proyecto y la investigación que se realizó. Voy a comenzar con esta fotografía. La verdad, esta fotografía es de una película ecuatoriana que pasamos en una comunidad quichua cerca del Tena y cerca de la Universidad de Iquiam. Es la comunidad de Pumarrumi. Como ustedes pueden ver, esta fue una difusión de una película ecuatoriana de monos con gallinas. Y como pueden ver, fue algo súper artesanal, ¿no? O sea, fue en un lugar donde la comunidad se reúne, en un CBB, si ustedes se dan cuenta, tenemos una sábana blanca como pantalla, teníamos unos parlantes, una compu y un pequeño infocus, ¿no? Y esto es interesante porque fue un proyecto con el que yo llegué a la universidad en el 2015 y que empezó en el 2015 con estas lógicas de difundir el cine nacional, pero también con una lógica de formar públicos en lugares como la Amazonía. Para los que no nos conocen, básicamente nosotros nos encontramos aquí en la ciudad del Tena, en la provincia de Napo. Yo pertenezco ahorita a la Universidad Regional Amazónica Iquiam. Nosotros estamos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Colonso Chalupas. Y esto nos permite, esto no sé si alguien pueden ver aquí, esto chiquito que estoy señalando aquí es mi oficina. Si ustedes se dan cuenta, estamos rodeados de una biodiversidad impresionante, estamos en medio casi de la selva, y esto nos permite hacer múltiples investigaciones y también tener una relación muy cercana con nuestras comunidades. Es importante caracterizar el Cantón Tena, ¿no? Somos una ciudad, la ciudad es realmente bastante pequeña, la población es solo de 60,000 habitantes, pero en los últimos años ha crecido mucho. Y es importante entender que el 56% de las personas que viven ahí se representan como indígenas, ¿no? Aquí más o menos muestro, es un pequeño mapa de dónde se hizo el proyecto. Este es la ciudad del Tena. Aquí nosotros nos encontramos en la Universidad de Iquiam, más o menos a unos 8 kilómetros del centro urbano del Tena. El proyecto se realizó en la comunidad de Atacapi, en la comunidad de Pumarrumi, en el Centro Cultural Bunucheli y en el Parque La Isla, a través de una serie de presentaciones de cine nacional.
Entonces nosotros le llamamos a este proyecto Nuna Cine, ¿no? Nuna significa alma y le pensamos con la lógica de la democratización del cine. Entonces este proyecto nace con el objetivo de que la población tanto urbana como rural del Cantón Tena pueda acceder a proyecciones de cine ecuatoriano en espacios de exhibición públicos alternativos y de manera gratuita. El proyecto se desarrolla entre el 2015 y el 2017. Y esto es bien importante porque en Tena no hay salas de cine. De hecho, en la Amazonía no hay salas de cine de exhibición permanente. Hay algunos gestores culturales que lo hacen de manera también como yo, ¿no? Como súper artesanal y logran llegar a muchas comunidades. Logramos hacer este proyecto gracias a que CN Cine y el proyecto Territorios de Cine nos facilitaba las películas ecuatorianas, pero también quiero agradecerle mucho a María Fernanda Restrepo, que nos dio la oportunidad de presentar Con mi corazón en Yambo de manera gratuita. Y la lógica era acercar esta oferta cultural a las comunidades, ¿no? Nosotros partimos de la base de que las políticas públicas nacionales referentes al cine nacional siguen siendo excluyentes, porque además se generan muchos proyectos centralizados en el Ecuador, generalmente en las grandes urbes. Entonces, si tú ves, hay muchos proyectos en Quito, en Ambato, en Cuenca, pero en ciudades como el Tena, en las ciudades amazónicas, en los lugares rurales, que no tienen casi acceso o nulo acceso a este bien cultural. Los proyectos son casi nulos, ¿no? Entonces nosotros queríamos crear espacios de acceso, de participación y democratización de la cultura. Y bueno, aquí yo tengo un pequeño afiche de lo que hicimos. Esto se realizó con un documental que se llamaba Defensa 1464. Y la lógica, cómo se escogieron las películas de la base de datos de Territorios de Cine, era que concatenarlas con temas y contenidos que puedan generar debate y pensamiento crítico en los espectadores dentro de esta lógica de la formación de públicos. Entonces, por ejemplo, presentamos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el barrio de las mujeres solas, la importancia de llamarse Satia, de la ecuatoriana Juliana Califé. Y entonces hicimos algunas presentaciones cinematográficas y dentro de esto nos presentamos con algunas cosas bastante interesantes como gestores culturales, y entre esas era la estrategia de convocatoria, ¿no? Cómo nosotros llamamos a que la gente vaya a nuestras exhibiciones, que además eran gratuitas. Entonces yo me hago la pregunta aquí de si las ofertas culturales realmente atraen de manera natural, es decir, que uno, y esto también es parte de la investigación, es que nosotros llegábamos de Quito con un proyecto donde asumimos que si nosotros presentamos una proyección gratuita, va a ir un montón de gente. Y no funciona así. La verdad es que los procesos de difusión para eventos culturales no funcionan de la misma manera en diferentes territorios. O sea, hay que tomar en cuenta que en el Tena el consumo cultural específico con el cine no es muy fuerte, no está desarrollado, no está en el hábitus de la gente. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos no solo estrategias de difusión como que pasar en la radio o pasar en el canal local, entrevistas de qué íbamos a hacer, a pasar ciertas películas o de que íbamos a hacer este proyecto en la universidad, sino que nos dimos cuenta que otro tipo de estrategias, y entonces empezamos a juntarnos a otros sectores culturales y presentábamos por Facebook, por WhatsApp, afiches pegados en el transporte público, en lugares estratégicos de la ciudad. Y como tienes una ciudad tan pequeña, nos funcionó mucho la convocatoria de boca a boca, ¿no? Entonces estos son unos de los afiches que se realizaron para llamar a que nos pueda acompañar la comunidad a estas proyecciones gratuitas, ¿no? Siempre intentamos hacerlo en lugares, en espacios públicos y comunales. La metodología de investigación, lo que intentábamos nosotros hacer a través de la metodología de investigación no era solo difundir el cine ecuatoriano, sino también era entender, ¿no?, cómo funciona este proceso de difusión y de apropiación dentro de una población súper heterogénea como es el tema. Entonces, lo que hicimos fue caracterizar y analizar los tipos de audiencia que participaban en las proyecciones y ver la relación que tenían esas audiencias con las películas que nosotros pasábamos.
Hicimos un total de 303 encuestas, observaciones de campo en cada proyección y 20 entrevistas a profundidad a los asistentes, de las cuales a mí las entrevistas me encantaron porque hubieron un montón de resultados bastante interesantes. Uno de los resultados más profundos que se encontraron en la investigación fue que de esos 303 personas que asistieron a las proyecciones, el 43% nunca había asistido a una función de cine, jamás. Y el 24% solo había asistido de entre 1 a 3 veces al cine. Entonces, claro, son datos bastante importantes, ¿no? Y como les mencionaba, estas son algunas fotos. Muchas de las proyecciones, además, después de las proyecciones se generaron conversatorios, foros. Entonces era interesante porque la gente participaba mucho. Y dentro de las entrevistas se encontraron cosas bien importantes, porque ahí se puede entender cómo una película realmente cala en las personas. ¿Qué cambia a través de esa película? ¿Cómo se apropia? ¿Qué cambió dentro de él? Entonces, había una entrevista que yo le hice a una chica a la que estoy poniendo aquí, estoy transcribiendo, y es que, claro, ella era una madre menor de edad, presentamos del barrio de las mujeres solas, y ella era una madre menor de edad que tenía un bebé de 3 mesecitos y que había pensado que el hecho de ser madre ya no le iba a poder permitir llegar a la universidad. Y básicamente lo que me decía es que ella, a raíz de esa película donde vio a todas estas mujeres afroecuatorianas luchando y salir adelante, ella podía hacerlo, que se había repensado la lógica de que ella sí podía seguir estudiando en la universidad. Otros comentarios también dentro de las entrevistas fue la emoción que generaba en la gente. Había un chico que me dijo que él no sabía que en el Ecuador se hacía cine y que él también quería hacer cine. Entonces fueron resultados bien interesantes. Como reflexiones finales, aquí hay algunas fotos de las proyecciones. Como reflexiones finales, nos dimos cuenta que es un desafío buscar mecanismos acertados que puedan garantizar que las diferentes comunidades tengan acceso al cine. Y es que además una de las cosas que nos pasó es que cuando nosotros presentamos las películas en comunidades rurales, había una cantidad de niños gigantesca. Entonces presentábamos una película y digamos que habían 60 participantes. 40 eran niños, pero nosotros solo teníamos películas para adultos. Entonces también es un mea culpa del gestor cultural de no entender como muy bien la población a la que va el proyecto, ¿sí? Hay que pensar muy bien en los públicos, hay que generar espacios de construcción, de ciudadanía, de gobernabilidad y de equidad, y hay que romper esas barreras, tanto simbólicas como geográficas, para que los públicos puedan acceder al cine, para que los públicos puedan acceder al cine ecuatoriano. Es importante llegar a poblaciones marginadas de este tipo de procesos culturales. Y lo que podría además decir para cerrar esta presentación, para finalizar esta presentación, que ya creo que se me acabaron los 10 minutos, es que es importante hacer investigación. O sea, es interesante. El proyecto Territorios de Cine fue un proyecto súper acertado en el sistema de difusión nacional. Uno podía acceder a las películas, difundir, distribuir películas, pero los proyectos y las políticas públicas tienen que estar acordes a un sistema de indicadores, de levantar información, que no solo importa cuánta gente va, sino también las razones por las que van, o por qué no van, o cómo se sintieron con la película, o cómo se forman los públicos a través de esta clase de proyectos. Y eso es lo que nosotros intentamos encontrar a través de esta metodología mixta, ¿no? De un proyecto de difusión cultural. Perfecto, Noemi. Te agradezco mucho. Ha sido bastante completo. Yo creo la presentación, el rendir cuenta de esta aplicación de un proyecto ambicioso, inédito y complejo. Evidentemente, bueno, luego seguiremos hablando un poco del tipo de contenidos y el tipo de reacciones o de resultados que se tuvieron, ¿no? Muchas gracias. Heriberto Hualinga, primero quería saber si estás, porque su señal se estaba yendo y viniendo. Si estamos, Heriberto. Voy a presentarles a Heriberto Hualinga. Quería solamente asegurarme de que esté
conectado. Me temo que no. Denme un segundo. Perdón, son cositas que habíamos dicho que podían suceder por la complejidad. Porque Heriberto está en Sarayaku con un dispositivo satelital y se le estaba cayendo a ratos. Voy a ver si le recuperamos. En todo caso, me parece que le podemos presentar a Heriberto, esperando que se vuelva a conectar inmediatamente. Y si no, pues seguimos y apenas le tengamos a Heriberto, le cederíamos la palabra a él. ¿De acuerdo? Aquí está. Ya se está reconectando. Pido disculpas por estos pequeños problemas técnicos, pero eran de esperarse. A ver, Heriberto Wallinga es ecuatoriano, es un documentalista, miembro del pueblo originario de Sarayaku, del pueblo quichua de Sarayaku, en la región amazónica de la provincia de Pastaza. Estudió comunicación y video. En la comunidad le llamaban Tsunsu periodista. Tomó un curso de realización audiovisual dictado por ASOCINE, que era la Asociación de Cineastas del Ecuador, es la Asociación de Cineastas del Ecuador, fundada en 1978, y uno de radio y video popular en Valparaíso, Chile. Crea documentales como Sachata Kishipichik, Soy el defensor de la selva, al que se refirió un momento Julián, el corto Causac Sacha, Selva Viva, y Sisañambi, Frontera de la Vida. Una de sus últimas producciones fue Los Descendientes del Jaguar. Heriberto es quizás uno de los realizadores indígenas de la Amazonía que mayor visibilidad ha tenido hacia afuera, que más ha podido hacer circular sus películas y que ha trabajado además de manera colectiva, como todo en el cine se hace de manera colectiva, pero particularmente en el caso de Heriberto, tiene un trabajo comunitario que se basa en una especie de procesos de producción y a la vez formación de jóvenes quichuas de Sarayaku en lenguaje audiovisual. Nuevamente voy a confirmar si ya Heriberto está con nosotros. Me temo que no se pudo conectar nuevamente. Heriberto, se cae la señal, no sé por qué. A ver, no lo tenemos Heriberto en este momento. Estuvo bien, creo, presentarlo y les propongo a Julián y a Noemí que, entendiendo la dificultad que tenemos, estemos medio atentos para cederle la palabra a Heriberto el rato que se pueda volver a conectar, si les parece. Entonces, volvamos con nuestros dos invitados que están conectados, Julián Larrea y Noemí. Julián, en la presentación que tú nos hiciste, que me pareció bastante completa, esta especie de panorama, obviamente muy rápido, porque son casi un siglo, en realidad desde 90 años, desde que empezó la realización audiovisual, por lo menos sobre la Amazonía ecuatoriana, si no es de la Amazonía ecuatoriana. Tú en algún momento mencionaste este movimiento que es fundamental en muchos de las cinematografías de nuestros países, pero en particular en la región amazónica, saltar de ser simplemente objetos de interés, de investigación y de representación por parte de otros, externos, extranjeros o nacionales, poco a poco a tomar ellos mismos su propia la tarea de su propia representación, de construir una narrativa, una narración desde adentro y de construir una forma de representarse, digamos, desde la propia comunidad. Me parece interesante cruzar un poco esto con tu experiencia, porque tú mismo lo dijiste, tú eres de origen argentino, sin embargo, te estableces en Macas desde hace casi 20 años, ¿no? No tanto, 15 años, y empiezas a producir inmediatamente. ¿Ha sufrido un cambio tu manera de usar el lenguaje audiovisual a partir de la experiencia de estar viviendo ahí, de convivir con comunidades, de trabajar con ellas? Me imagino que no es lo mismo que
hacer un documental en Buenos Aires. ¿Cómo ha sido ese tránsito? Y si es que te parece, esta mañana, esto es una coincidencia, esta mañana la Asociación de Documentalistas del Ecuador organizó un foro bien interesante que se llamaba Representación y Autorrepresentación en el Cine Ecuatoriano. Y una de las participantes, Carla Morales, mencionó una palabra que a mí me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante y muy pertinente para plantearla ahora. Ella habló de un cine extractivista. Es decir, así como nos estamos concientizando sobre la característica fundamental de nuestra economía, que es basada en el extractivismo y no en la producción, no en la generación de valor agregado en procesos de producción. En particular en la Amazonía se ha dado desde siempre un fenómeno de extractivismo absolutamente devastador. Desde los años 70 con el asunto del petróleo y también con la minería, que ahora últimamente se ha agravado, digamos, el tema de manera muy evidente. Entonces, no sé qué reflexión te traiga este concepto que a mí me pareció muy provocador y muy innovador, que se hacía un cine extractivista y todavía se hace un cine que de alguna manera recurre a esta extracción de estéticas, de paisajes, de rostros, de costumbres, exotizándolas, pero no tratando de entenderlas ni de tener una relación un poco más compleja, más profunda y más igualitaria con estas poblaciones, ¿no? Julián. Sí, Juan Martín. Bueno, hola con todos. Gracias, entonces, por la pregunta. Bueno, en principio te contesto lo primero que me planteabas. Sí, yo soy de la ciudad de Buenos Aires y claro que esto implica un tránsito en mi persona, que creo que también es un tránsito que atravesamos la población latinoamericana, de alguna manera, así como al vivir en el Ecuador me di cuenta que los ecuatorianos, digamos que no se autodenominan indígenas, han sufrido ese tránsito de pasar prácticamente de ser población blanca a ser población mestiza en la década de los 90, ¿no? Es algo que me lo han comentado algunas personas en ese sentido. Eso ha sido un momento de un tránsito de reubicación, ¿no? Uno mismo también, yo lo he vivido, ¿no? O sea, de una formación en la ciudad de Buenos Aires, en donde en la escuela o en el colegio se hablaba de las poblaciones indígenas como culturas del pasado, como algo que había sucedido antes. Bueno, en mi vida personal, digamos, el acercamiento con esto ha sido un poco más temprano porque tuve acercamiento con la producción audiovisual, con comunidades indígenas en Argentina, con gente wichí, con gente mapuche, y bueno, tuve un interés en ese sentido, no es que produje desde la ciudad de Buenos Aires, pero lógicamente encontrarse aquí con este producir con la gente, con los compañeros, eso ha sido también, creo que como experiencia personal, lo más interesante. Claro que si bien uno a veces avanza y reflexiona un poco, hay golpes en la vida que suceden por las vivencias, ¿no? Entonces, encontrarse directamente cuando llegamos aquí con Tania, con mi compañera, Tania Laurini, que trabajamos juntos en un proyecto de Lluvia Comunicación, que es un proyecto de comunicación aquí amazónica, donde hemos hecho algunos materiales, produjimos esta película que dijo Juan Martín y algunos materiales también, documentales y esto. Encontrarse aquí con este hecho de la conquista amazónica en vivo que está sucediendo todo el tiempo. Yo vivo en Macas también, vivo cerca de Macas, en la región amazónica, y uno vive esta situación de la conquista territorial diariamente, cruzan los helicópteros de la minería ahora, por encima de nuestras cabezas. Y sí, ahora, eso que decía Juan Martín, qué importante, el tránsito no ha sido, digamos, poco a poco, ha sido rapidísimo, ¿no? O sea, en 30 años estaba la población amazónica, digamos, siendo un objeto puesto delante de la cámara sin ni siquiera entender qué era esa cámara, sin ni siquiera entender qué era todos esos aparatos que estaban puestos delante.
de solo 30 años, a tener a alguien como Heriberto, que empuña la cámara en el 2003 y produce un material con una validez política, con una frescura de realización y de todo, y además que deja un impacto muy interesante, porque bueno, ahí se ve la participación de las mujeres en la lucha política de Sarayaku, la pertenencia al territorio, digamos, la presencia del colectivo. Entonces, todo esto que es parte, digamos, de la cultura amazónica, que aparece fuertemente en estos primeros materiales producidos desde los amazónicos, ¿no? Sí, nosotros sí, aquí como realizadores, claro, nos impacta todo el tiempo estar ubicándonos en este lugar, pero creo que hemos venido a establecer un diálogo, siempre nuestro acercamiento fue en un diálogo y nuestra producción ha sido producida, realizada de una manera como compañeros de trabajo y de realización y con un entusiasmo en la producción de los materiales por parte de la gente que ha participado en sí mismo de los materiales que he estado delante de cámara o lo que sea. Nuestra relación ha sido tan cercana, tan próxima, en donde también muchas veces las mismas personas que aparecen en nuestros materiales han sido los productores, de hecho, de muchas cosas que se han logrado porque ellos lograron que la cámara también estuviera presente allí, ¿no? Perfecto, Julián, muchas gracias. Luego, tal vez profundizamos un poquito el tema del extractivismo, pero más adelante es que veo que Heriberto está tratando de conectarse todo el tiempo, pide admisión a la sala, pero lamentablemente se le cae la señal. Insisto en que pidiéndoles disculpas, pero si el rato que se pueda conectar Heriberto, tratamos de interrumpir y darle la palabra a él, ¿de acuerdo? Noemí, de tu exposición me pareció interesantísimo un tema que se ha reflexionado poco, creo yo, aquí en el Ecuador. Es decir, siempre estamos pensando en el circuito convencional de circulación de audiovisuales, que últimamente además todo el mundo sabe y lo dice y lo repite, ha cambiado, ya no es solo la sala de cine, se piensa mucho en las plataformas digitales, todas esas cosas, pero se piensa muy poco en otro tipo de audiencias que responden a lógicas totalmente diferentes, ¿no? En las películas que tú mencionaste que ustedes han difundido a través de este proyecto, habían algunos documentales. Me parece que vale la pena decir un poco, porque tú mencionaste algunos títulos, pero sería interesante, por ejemplo, El barrio de las mujeres solas, que mencionaste que había tenido un impacto de alguna manera particular, es un documental de Galo Betancourt, es un documental de Galo Betancourt, hecho con mujeres de un barrio popular del norte de Quito, que si no me equivoco es Carcelén Bajo, por ejemplo. Defensa 6046, creo que es el 1464. 1464 es un documental también hecho por David Rubio, que es bien interesante porque es un documentalista ecuatoriano, es el caso opuesto al de Julián, es un documentalista ecuatoriano que trabaja en Buenos Aires. Y este documental es sobre una comunidad de afrodescendientes en Buenos Aires, que además es una especie de comunidad religiosa. Es bien interesante tal vez el impacto o la relación que deben haber tenido las audiencias amazónicas con ese tipo de documental. Mencionaste algunas otras, pero también mencionaste un par de ficciones, Ruta de la Luna, que es de Juan Sebastián Jácome, y Mono con Gallinas, que es de Alfredo León. La pregunta sería, tú, independientemente del tipo de público, ¿no? Que mencionaste el tema de los niños, que hay muy poca producción aquí para públicos juveniles e infantiles y muy poco esfuerzo para difundir otro tipo de materiales. Pero independientemente de eso, uno cuando piensa una programación para ese tipo de audiencias un poco diversas, no acostumbradas, no convencionales, que no tienen experiencia como espectadores de cine, se preguntan, ¿qué tipo de contenidos es más interesante exponerles? Es decir, cuando se trata de escoger temáticas que pensamos que pueden relacionarse con sus vivencias, a veces fracasamos porque a veces lo que está buscando la gente es otro tipo de cosa, más bien conocer otras realidades distintas,
incluso entretenimiento, que no es pecado, poder pasar un par de horas con sus hijos viendo una película divertida. Entonces, no sé si ustedes tienen algún tipo de reflexión como resultado de la experiencia que ustedes han tenido alrededor de Tena, en ese sentido. Verás, el tema de las audiencias, y como lo dijo Julián, en la Amazonía ha cambiado impresionantemente estos últimos años. O sea, hay una colonización muy fuerte interna. O sea, nosotros somos resultado de esa colonización, la universidad, Julián. También hay una colonización, hay mucha migración ahorita con el problema venezolano, hay mucha migración colombiana, además tenemos las comunidades rurales quichuas, tenemos diferentes tipos de nacionalidades en un mismo territorio, inclusive el idioma quichua, el quichua amazónico no es el mismo que el quichua de la sierra, no es el mismo que el quichua unificado. Entonces, pensar en esa heterogeneidad de públicos es bien complejo para un tipo de proyecto como este. Y es lo que yo te digo, nosotros también hicimos una mea culpa porque nosotros llevamos un proyecto que... hemos perdido primero a Heriberto y ahora a Noemí. Pero en fin, tenemos algunas preguntas, algunas de ellas para ti, Julián. Entonces, quizás vamos a pasar a responder preguntas del público. Además, ya son las 6:15. Esperemos que... Aquí está, Noemí. Noemí, activa tu micrófono, por favor. Julián, hay una pregunta que es específicamente para ti. Un poco ya la respondiste, pero me parece interesante leerla, ¿no? Dice, ¿por qué vino a hacer cine en Amazonía del Ecuador? Y otra pregunta también para ti, de la misma persona, dice, ¿por qué llamó obsceno a la parte del helicóptero de la película de Pocho Álvarez? Sí. Bueno, vine a vivir al Ecuador, a hacer cine al Ecuador por una historia personal de vida. Pero de todos modos, yo estaba saliendo de vivir en una ciudad. O sea, yo estaba en un plan de vivía en la ciudad de Buenos Aires y ya no quería hacerlo más. Entonces, también por eso y por una historia de vida, mi mujer es ecuatoriana, entonces vine a vivir al Ecuador. Mi producción en relación al documental es algo anterior a venir al Ecuador. Yo soy realizador de documental, he estudiado esto y todo. Y mi relación con hacer documental con poblaciones de comunidades indígenas ha sido también anterior. En Argentina hice unos trabajos, aunque no como dirección, pero en un documental que se llama ¿Por qué le habrán puesto matacos?, con la comunidad wichí, y también tuve alguna relación con las comunidades mapuches. Así que yo ya venía con un acercamiento, me interesaba muchísimo esta diversidad cultural, realmente mi interés es la diversidad cultural. Y en todo caso, cuando llegué aquí a la Amazonía ecuatoriana, me interesó muchísimo también la participación política de la población donde yo estaba viviendo. Veía que había un nivel de participación política muy alto, muy fuerte, y eso nos llamó la atención. Estábamos trabajando con Tania en esto, nos llamó la atención y nos acercamos de esa manera a la gente. Eso, digamos, para responder la primera pregunta. La segunda es, ¿por qué me pareció obsceno? Digo, no en sí la inclusión del material en la película de Pacho Álvarez me parece obsceno. No el hecho de incluir, me parece maravilloso que ese material por fin esté expuesto. No, sigue nomás. Ya, por fin me parece que lo podamos ver, es maravilloso que nosotros podamos ver ese material, ¿no es cierto? Y ni siquiera sé cuál ha sido en la película aparece la reflexión del realizador de esto y todo, sino que viéndolo a la distancia, observar cómo es esto de acercarse, digamos, con un dispositivo, como implica todo esto, ¿no? Que se acerca un poco a esta idea digamos, del uso extractivo de la imagen audiovisual. Esto está totalmente asociado a la necesidad de ingresar al territorio amazónico para hacer una extracción de sus recursos naturales. Entonces, el uso de esta herramienta también tiene que ver con esto. O sea, es un registro de una población a la que se está en ese momento asediando territorial y culturalmente, se la está asediando para poder acceder a sus riquezas que existen en sus territorios. Esto es algo concreto.
no es, digamos, esto es algo que está sucediendo ahora en la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos los derechos universales, los derechos humanos y todo esto, de todos modos, esto así es como ha sucedido, se ha escrito la historia en esta Amazonía ecuatoriana. Entonces, realmente sí, ha sido, en la Amazonía ecuatoriana yo creo que el uso extractivista de la herramienta audiovisual ha sido un uso fundamental. Y lo sigue siendo, ¿no es cierto? Y lo sigue siendo. Ahora, lo interesante es que de un tiempo a esta parte empezamos a tener este otro uso, esta otra posibilidad de que haya gente que porte otros discursos, incluso ahora estos discursos ya amazónicos. Entonces, eso es de una riqueza enorme, de unas posibilidades también muy grandes, trabajar en que esto siga sucediendo y que el discurso o que la herramienta audiovisual, digamos, tome otro lugar de uso acá en la Amazonía, ¿no? Lo que decía Noemí de exhibir materiales. Yo también he tenido la oportunidad de estos últimos años, en algunos momentos, exhibir materiales en Amazonía, y claro, sí conozco un poco esas realidades que ella dice, ¿no? Cómo es llegar a una comunidad y todos son niños, y uno tiene otros materiales para exhibir, pero es muy interesante el fenómeno de la exhibición, también es fundamental. Yo, para cerrar nada más, ahora esta breve intervención, el año anterior hemos hecho con un proyecto aquí con la Casa de la Cultura, unas exhibiciones de unos materiales realizados por población shuar de Cordillera del Cóndor, pero lo mostramos aquí en las proximidades de Macas, el cantón Morona, donde yo estoy viviendo. En comunidades shuar que están aquí, próximas de mi casa, porque tienen una realidad completamente distinta de las comunidades que están cerca de la frontera con el Perú, en la Cordillera del Cóndor. Para ellos, ver ese material producido allá, en donde se veía la medicina shuar, la comida shuar, o una serie de autos. Se fue el audio. Se nos fue tu audio, Julián, ahora. Definitivamente. Esos son los problemas de conectividad de la Amazonía. Lo habíamos advertido, podía sucedernos esto. Pero en fin, qué pena, Julián. Tal vez volvemos contigo después. Perdón, sí, creo que ahí volvió. Sí. Solo para cerrar lo último, disculpen. Entonces digo, lo que pasó fue que esta gente fue para ellos una retribución muy interesante que ni siquiera yo había imaginado que les iba a impactar tanto mostrar un material. Entonces, la difusión, solo para cerrar con esta reflexión, que también existe esta difusión intracultural, que la herramienta audiovisual también está interesante para esto, en donde aspectos de la propia cultura pueden difundirse dentro del territorio hoy día a través de las herramientas audiovisuales. Entonces, esta gente ha quedado de estas comunidades que ya estaban alejadas de estas costumbres, de estos usos de las plantas, de estos usos de la medicina, de estas ritualidades o de esta comida, quedaron sorprendidas de ver cómo la misma población shuar estaba, digamos, llevando estas prácticas hoy en día, y a ellos los movilizó mucho. Eso nada más quería decir. Qué bueno, justamente es un tema que queríamos tratar con Heriberto. Me da mucha pena que finalmente parece que no lo vamos a poder escuchar, pero justamente ese consumo interno, digamos así, intracultural, como tú dices, es algo que han trabajado muchísimo en Sarayaku, porque uno piensa que están muy cerquita, etcétera, pero no, la región amazónica, el territorio es tan amplio que la comunicación que se logra a través del audiovisual en este sentido es súper importante. Estábamos justamente hablando de eso cuando perdimos la señal con Noemí, es decir, ¿cuáles tú has percibido que son los intereses o qué mueve a un espectador amazónico, qué mueve a un poblador de Tena con su familia a salir, aunque sea a la plaza, a ver una película que se esté proyectando aquí, o qué finalmente le interesa en ese sentido del fenómeno de la difusión audiovisual? Perdón, se cayó el internet. En la Amazonía se nos cae el internet, pero de manera abrupta todo el rato. Bueno, lo que te comentaba es que el público en la Amazonía es súper heterogéneo, así como la Amazonía tiene unas realidades completamente diferentes al resto del país. Y uno tiene que tomar en cuenta eso, inclusive para difundir, para realizar.
Y es lo que decía Julián, ¿no? Es interesante. Se hacen, por ejemplo, una de las lógicas que nosotros teníamos al fomentar y difundir el cine nacional, y esta lógica de formación de públicos, era, por ejemplo, nosotros invitamos a muchos colegios públicos para que vayan a esas proyecciones de cine, para que los chicos sepan que ellos a través del cine, que ellos también pueden hacer cine, y que a través del cine ellos pueden contar sus historias, sus realidades, esto que está pasando ahorita en la Amazonía con el tema extractivista, con el tema por ejemplo, en el tema de la toma de la guayusa, de los saberes ancestrales que se están perdiendo, todo eso se puede comunicar a través del cine. Pero claro, tú tienes también como estas comunidades rurales que nunca accedieron al cine y que tú no te imaginas, fue un proyecto tan bonito cuando llegamos a la comunidad de Atacatpi o a la comunidad de Pumarumi, que es donde yo vivo, la emoción de la gente de asistir al cine. O sea, gente, nunca habían ido al cine, era una sensación, era una energía súper chévere. Y la gente emocionada y se reía y participaba. Entonces, no es lo mismo presentar en un centro cultural como un gestor cultural con el que trabajamos, muy conocido, que es la Casa Bonuccelli, donde asistieron, por ejemplo, 90 personas a ver Con mi corazón en Yambo, que es con una población netamente urbana, a presentar en una comunidad. O sea, para tú llegar a la comunidad, tú tienes que hablar primero con el presidente de la comunidad. Tienes que llegar a un acuerdo para ver cuándo se puede pasar la película, dónde se va a pasar la película, y de ahí ellos hacen sus propias lógicas de convocatoria. Y algo bien interesante que me gustó es que yo siempre desde mi casa oigo que golpean con una piedra en un fierro, en un tubo de hierro, entonces una pa, y yo al principio decía, bueno, ¿y eso qué es? ¿Por qué es ese sonido? Ha sido que cuando hay algo importante en la comunidad, pues se van a reunir para algo importante en la comunidad. Una de las lógicas de la convocatoria es golpear la piedra contra el tubo de fierro para que se oiga eso en toda la comunidad. La comunidad ya sabe que algo importante va a pasar, que toda la gente de la comunidad debe reunirse. Entonces, claro, fue una estrategia de convocatoria súper interesante porque yo llego con los equipos y empieza alguien a pegar contra la piedra, contra el tubo y empieza a llegar la gente a ver qué pasaba. Si alguien no se enteró con la estrategia de convocatoria, con el presidente de la comunidad o con el grupo de la comunidad que genera las reuniones, no importa, hay este proceso, esta estrategia de convocatoria que ellos tienen interno para llamar a que va a pasar algo. Y claro, es lo que decía Julián, ¿no? Vienen un montón de guaguas y resulta que vos no tienes una película para guaguas, entonces dijiste, no, pues yo debí haberme dado cuenta que hay un montón de niños, entonces, pero resulta que el cine ecuatoriano tiene muy pocas películas para niños y yo también hago un pero al cine ecuatoriano, que el cine ecuatoriano tiene que diversificarse. Esto no lo digo como investigadora, lo digo como usuaria. A mí me encanta el cine, como espectadora. O sea, yo tengo una niña pequeña. A mí me encantaría poder mostrarle cine ecuatoriano para niños desde los ecuatorianos. Y me encantaría poder mostrar una película desde las comunidades indígenas de niños para niños. Entonces, yo creo que el cine ecuatoriano tiene que diversificarse. Tiene que... Ya se cayó otra vez esto. No. Ahí sigo ahí. Estamos escuchando. Entonces, sí, seguimos. Entonces, yo también le hago una pequeña crítica a eso, que es necesario, porque es lo que tú decías, o sea, tú puedes hacer buen cine de entretenimiento, para niños, de zombies, pero puede ser bueno, pero es necesario la diversificación. Entonces, nosotros con la base de datos de territorios de cine, que lo repito, fue un proyecto muy bueno, un proyecto muy acertado para la realidad del país, para la difusión del cine ecuatoriano, para la gestión cultural, pero el material que había no era para todo el público. Entonces, igual nosotros presentábamos documentales, pero por ejemplo había muchos chicos adolescentes también en las comunidades que no se identificaban porque tal vez eran documentales como para público más adulto. Entonces, sí tienes que pensar muy bien cuando haces este tipo de proyectos,
cómo es la comunidad, es una comunidad urbana, es una comunidad rural, de qué tipo de nacionalidad es, cuál es la situación inclusive socioeconómica de la comunidad, cómo es la situación geográfica de la comunidad. Porque, y otra de las cosas que yo hablaba de las barreras físicas y simbólicas era que las primeras 2 proyecciones nosotros hicimos en la Universidad ICAM, en el auditorio. Y la Universidad ICAM queda a 8 kilómetros del centro poblado. Entonces, para uno que viene de la ciudad, que se va 1 hora en bus y regresa 1 hora en bus y te parece normal, tú dices, la gente puede venir acá en bus en 15 minutos, porque además no es que puedes hacer, por ejemplo, si en la comunidad, en la universidad no podías hacer proyecciones muy tarde tampoco, entonces había que pensar también en el horario de esas proyecciones. Entonces, al principio no venía mucha gente y después en las entrevistas nos dimos cuenta que para la gente del TENA la universidad queda lejos, pero es 15 minutos. Claro. Pero son otras lógicas. Entonces, no, qué lejos hasta allá, no, qué lejos. Y de ahí nos dimos cuenta que había una barrera simbólica, que mucha gente tenía miedo de entrar a la universidad. ¿Por qué? Es una universidad pública. Pero había una barrera simbólica y la gente decía, no, es que tal vez no me dejan entrar porque es que yo no soy de la universidad. Entonces hubo que trabajar mucho también que la universidad es para todos, que los proyectos son para todos. Entonces era una barrera simbólica que nosotros intentamos romper y por eso también empezamos a generar las proyecciones en distintos lugares, ¿no? Dentro de la ciudad, más céntricos, más conocidos, para que la gente pueda ir, para romper con estas barreras, para que la gente vaya con sus hijos. Y entonces, pero eso lo descubrimos en el camino del proyecto. Y esas son las reflexiones que nosotros también hacemos, ¿no? Que los proyectos deben ser pensados acordes a las poblaciones, a las audiencias, a las situaciones geográficas, socioeconómicas. Y bueno, a veces uno paga piso en el camino, pero es interesante porque te genera un proceso de reflexión y un proceso de mejora. Perfecto, Noemí, muchas gracias. Sobre esto último, yo pienso que vale la pena decir que hay experiencias bien interesantes en el Ecuador de construcción de circuitos alternativos, algunos de ellos más específicamente destinados por ejemplo, públicos infantiles y juveniles. Lamentablemente esos esfuerzos, primero que han sido básicamente sostenidos por un activismo, una pasión, pero no tanto con políticas públicas. Y segundo, que se han quedado generalmente, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, Chulpicine, que es un festival bastante importante que se ha circulado fuera de las grandes ciudades, pero se queda más o menos en las periferias. Y es bastante costoso. Ahí tenemos una tarea todos nosotros, las universidades también, me parece. No quiero tampoco polemizar sobre el tema de la diversidad del cine ecuatoriano. Estoy seguro que tienes razón. Yo también soy papá y sé que hay muy pocos contenidos distintos, alternativos para niños. Pero también creo que hay una gran diversidad en el cine ecuatoriano que no logra mostrarse, no logra circular. Lo que se ve finalmente es la puntita del iceberg. Pero en fin, este es otro tema muy largo. Tenemos una pregunta que a mí me parece interesante para ustedes dos, ¿no? Es una pregunta de una estudiante de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes y dice, para cualquiera de los dos, dice, yo estoy muy interesada en llevar cine a las comunidades y también en filmar cosas de esas localidades. Quisiera saber si tienen alguna recomendación para poder contactar más fácilmente a las comunidades o llegar a ellas y también saber si uno se enfrenta a la posibilidad de que sus pobladores se nieguen a ser filmados y por qué. Solo antes de darle la palabra, tal vez a Julián, quería decirle a Doménica, que es esta estudiante, que es fundamental que un poco conozca algunos, tal vez, antecedentes. Hemos hecho unos pocos proyectos de vinculación con la comunidad que han llegado a la Amazonía. Tenemos algunos estudiantes, o sea, colegas tuyos, Doménica, un poco mayores que tú, no, y no todos. Tenemos una chica de Shuar, de alrededor de Macas, me parece, Nube Utitiag. Tenemos un estudiante que se acaba de graduar, que es del Puyo. Tenemos 3 o 4 estudiantes de la Amazonía. Entonces, yo creo que en lugar de ir sola, digamos así,
es bien importante establecer este tipo de intermediaciones para justamente no ser el elemento extraño que llega interesado legítimamente, honestamente, por estas temáticas y estas realidades, pero de alguna manera establecer una relación un poco más cercana, personal, a través de tus compañeros en este caso. Pero en fin, no sé si Julián tenga alguna reflexión. Esta es una chica que está en los primeros niveles de la escuela de cine y me parece bien interesante que se interese por estas temáticas y por esta región. Claro, claro. Sí, en principio me parece buenísimo lo que decías, Juan Martín, en el sentido de llegar con alguien, de conocer a alguien de una comunidad. Si uno puede partir de esa manera, siempre es mejor, ¿no es cierto? Una reflexión que quería dejar es que una comunidad es como una casa, es una familia. Entonces no es como ir a una ciudad o ir a otro pueblo, donde uno tiene lugares impersonales, tú te paras en el parque público o en la calle, ¿quién te puede decir algo, verdad? Pero cuando llegas a una comunidad es como entrar a una casa. Entonces, es una casa grande, vive mucha gente, es una familia muy ampliada, pero de todos modos es una casa. Entonces, si uno llega, no puede llegar porque sí, porque nada pasaba por aquí. Todo el mundo va a preguntarse qué pasa, por qué está. Es como si tú vives en una casa y en el patio aparecen unos que quieren mostrarte cine y tú dices, pero qué raro, o sea, ¿quiénes serán estos? ¿Qué querrán? Por algo vienen. Entonces, esto es lo que sucede. Más Eso aún con los es la antecedentes de los que hemos hablado en la Amazonía. Tenemos situaciones de extractivismo, tenemos situaciones claro, de invasión territorial, y entonces la gente, lógicamente, va a tener estas posiciones a la defensiva un poco, porque tiene experiencias negativas en ese sentido. Pero si yo me acerco de manera correcta a través de una persona que es de la comunidad, de una comunidad cercana, explicando por qué voy, o como decía Nomi antes, lo importante también es ver que esa comunidad va a tener una organización. Entonces tengo que hablar con el presidente comunitario o con la comisión que esté correcto. Tengo que esperar los tiempos comunitarios a que haya la reunión interna y que decidan si quieren y todo, porque es como, ya, viene alguien y dice, vamos a pasar el jueves no sé cuánto, y al que atiende la puerta en la casa te dice, espere, tengo que preguntarle a mi mamá, a mi papá o a la abuela. Lo mismo es, ¿no es cierto? Pero más grande. Entonces, ellos tienen que reunirse y decidir si es que van a querer, no van a querer y todo, ¿no? Y lo otro, digo, bueno, lo de aparecer delante de la cámara es como con cualquier persona. O sea, si ven a mí alguien, ahora en mi casa o lo que sea, y me plantea que quiere poner la cámara para responder no sé qué y cuánto, yo creo que me voy a negar. Pero si yo entiendo qué es lo que están haciendo, si sé lo que están haciendo, si de pronto entiendo para qué se está trabajando, me interesa. Incluso también pensar un poco para qué le va a servir a estas personas que yo vaya allí con mi cámara y hago un registro. Es tan importante, ¿no es cierto? Tener eso presente. Entonces, ahí sí se comparte el interés, el esfuerzo, el entusiasmo y la gente puede sumarse al proyecto porque ese proyecto de alguna manera ya tiene un interés real para ellos. Pero si no, si es algo externo que viene de afuera, va a haber un rechazo. Eso. Perfecto. Aprovecho, Julián, que te tengo ahorita conectado porque hay una nueva pregunta para ti hecha por Sacha Manchi, dirigida para Julián. ¿Podrías contarnos un poco más sobre tu trabajo actual con el pueblo Shuar Arutam y cómo actualmente estás trabajando para realizar evidencia para el caso actual de la OIT? ¿Podrías profundizar en cómo el cine y el video pueden servir como evidencia legal para cortes, tanto locales como internacionales, como fue el caso de Sarayaku, con la CIDH, con el trabajo de Heriberto, y Piatúa con el trabajo de la Confeñae, que ganó frente al Estado? Es decir, el cine también puede tener ese potencial para las defensas territoriales de los pueblos amazónicos. Preguntan para Julián. Ya, bueno, gracias. Sí, definitivamente, el cine o la herramienta audiovisual tiene una posibilidad enorme para esto, ¿no? Para ser ahora parte en la defensa territorial también. Entonces, ahí mencionaban por ahí Sachamanchi, que es una experiencia de un campamento amazónico que está desarrollando también ahí la Fundación Aldea, con Lorena Salas, y que ha organizado algunos eventos donde algunas personas del Ecuador, también otras personas de la Amazonía, pero de pronto del Perú, eso
pudimos ofrecer posibilidades de capacitación a gente joven de la Amazonía, de las nacionales Yacopay, Guao, Aicofán, bueno, en el norte de la Amazonía, en ese caso, como para transferir estas herramientas. Pero ellos ya están trabajando fuertemente también, como decíamos, utilizando herramientas como cámaras con dron, cámaras trampas en la selva, para, digamos, tener pruebas del ingreso ilegal a sus territorios. Entonces, eso bueno, es algo que está sucediendo y que es algo vital en la posibilidad de potenciar las herramientas audiovisuales. Si por un lado construir un discurso audiovisual para una audiencia amplia y por otro lado también utilizar las herramientas como prueba. Sí, el caso del río, de la defensa del río Piatúa ha sido también fundamental en la herramienta audiovisual, ¿no es cierto? Nosotros venimos trabajando como Lluvia Comunicación junto con Tania, con Pueblo Xuararutam, con Tania Laurini, que antes mencioné, con Pueblo Xuararutam venimos trabajando desde hace muchos años, más de 10 años, en esta relación, digamos, de utilizar la herramienta audiovisual también para la defensa territorial, para la difusión, digamos, de la organización y también para la defensa territorial. En este momento estamos desarrollando unos materiales junto con la Fundación TIAM, que son los abogados que han llevado adelante el caso de Sarayaco ante las Cortes Internacionales. En este caso es con el pueblo Xuararutam, hablamos del territorio de la Cordillera del Cóndor, que en el año diciembre de 2016 ingresó por la fuerza el Estado Nacional a través de la policía y que también participó en algunos efectos del ejército, y tomaron allí las instalaciones de la comunidad Nankins, desalojaron a los 40 familias de la comunidad Tsuntsuin, y sobre la comunidad Nankins se instaló el campamento minero Pananza San Carlos. Entonces, digamos, estamos también trabajando con materiales audiovisuales como para apoyar la presentación del pueblo Xuararutam a través de esta Fundación TIAM que les ayuda con esto, de la Fundación Aldea, de Witness, que trabajan para de la difusión, la creación de materiales audiovisuales para la defensa legal en temas territoriales amazónicos de pueblos indígenas. Perfecto, Julián, muchísimas gracias. Vamos a tener que ir cerrando poco a poco porque teníamos que respetar el horario de cierre porque hay otras mesas después. Hay una última pregunta, pero antes de plantearla, más que una pregunta, es como te piden que sigas reflexionando sobre este tema de los niños, de los públicos infantiles, Noemí, pero quería, porque ha habido algunas preguntas relativas al material del que estamos hablando. Y no se sabe muy bien dónde se lo puede ver. Entonces me pareció importante decir algunas cosas. Lo primero que mencionaste tú, Julián, al inicio de esta mesa, fue el trabajo de Carlos Crespi, los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas, ¿no es cierto? 1928, Carlos Crespi. Ese material no es el material original, no existe una copia de la versión original terminada, sino unos fragmentos que fueron reorganizados, reeditados por Ulises Estrella en los años 90, me parece. Exacto. Y ese material está disponible en un sitio que les pido que realmente anoten y vamos a tratar de ponerlo en el chat o algo así. Existe un sitio de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella que se llama cinematecanacional.org o .gov. Bueno, si ustedes buscan en Google Cinemateca Nacional del Ecuador, encuentran el sitio y ahí hay una pestaña que se abre que se llama Cinemateca Digital. Ahí hay muchísimo material interesantísimo que está en libre disposición para ser visto. Entre ellos está, además está organizado cronológicamente y con una información contextual bastante interesante. Ahí está este trabajo de Carlos Crespi, lo que queda de él, Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas. También están algunas de las películas a las que nos hemos referido o, en todo caso, que tienen que ver con la Amazonía. No hemos mencionado, y me parece que es una deuda, no hemos mencionado el trabajo de Mónica Vázquez.
Mónica Vázquez en los años 80 es una gran cineasta ecuatoriana, ahora reside en Alemania y ha dejado de hacer cine, lamentablemente, pero en los años 80 Mónica Vázquez tiene algunas películas súper interesantes, están muchas de ellas en la Cinemateca Digital, y entre otras hizo, si no me equivoco, 2 documentales en la Amazonía. En esa época era la época de funcionamiento de una institución que se llamaba el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, el IERAC. Y el IERAC le encargó a ella que hiciera un par de trabajos sobre la frontera agrícola que se estaba ampliando hacia la Amazonía y sobre el fenómeno de los colonos. Y son realmente trabajos súper interesantes que están ahí. Otra cosa, no hemos podido conversar con Heriberto, lamentablemente, pero la mayoría de sus trabajos, casi todos sus trabajos están en su página, su canal de YouTube. Absolutamente a libre disponibilidad de la gente, pueden meterse Heriberto Gualinga en YouTube y encuentran varios de sus trabajos, en particular los más conocidos. Soy el defensor de la selva, que incluso ganó premios internacionales en Europa cuando se estrenó. Y por último, les quería decir que en el sitio de la Asociación de Documentalistas del Ecuador, de la ADEC, quedó grabado en la mesa que se hizo esta mañana sobre representación y autorrepresentación, y ahí los compañeros de la ADEC pusieron los links, están ahí si se meten al Facebook Live, que se queda grabado en la página, algunos links de películas importantes si quieren redondear sobre este tema, e incluso si quieren ver la charla estuvo súper interesante y también se menciona, evidentemente, sin centrarse en Amazonía, pero temas que hemos topado aquí. Eso les quería plantear antes de cerrar. Entonces, Noemí, alguien te pregunta, una compañera que estaba siguiendo el chat, a ver, claro que sí. Vamos a agradecer a las personas que nos han ayudado, Carla Salas y Noelia Mantilla, que nos han ayudado recopilando las preguntas y mandándonoslas por el WhatsApp. Vamos a tener que cerrar. Nuevamente les agradezco a ustedes, les agradezco a todos los que han contribuido a que esto sea posible. Les pido disculpas nuevamente por el tema de la conectividad que estaba fuera de nuestras manos. Y quisiera pedirles, por favor, a Noemí y a Julián que hagan una breve conclusión. Noemí, había una pregunta que quedó un poco pendiente, pero había alguien interesada porque hemos topado el tema del público juvenil y de la ausencia o de la escasez de producción audiovisual ecuatoriana cinematográfica dirigida, pensada en los niños. ¿Qué reflexión te merece esto? Yo creo que es necesario, y lo repito, diversificar el cine ecuatoriano. O sea, se necesita hacer películas para niños, se necesita hacer películas para adolescentes, también para adolescentes no hay películas. Entonces, y yo creo que esa diversificación también va a ampliar el mercado para ese cine. Entonces, si tú diversificas, tú además tienes una amplitud de oferta que puedes difundir. Y más allá de eso, como ya nos queda el tiempo, voy a hacer una pequeñísima reflexión de que yo creo que es necesario difundir el cine nacional y difundir por diferentes mecanismos. Y esos mecanismos en muchos lugares del Ecuador tienen que ser que el cine va a las comunidades, no que las comunidades van al cine. Y no me refiero solo a comunidades rurales, me refiero a comunidades niños, comunidades jóvenes, comunidades adultos, comunidades rurales, urbanas, periurbanas, comunidades de ancianos. Entonces, uno tiene que pensar que hay un montón de comunidades que no pueden acceder a ese consumo cultural. Entonces, ¿es importante distribuir y difundir? Sí, pero también tengo que pensar en estas diferentes estrategias de cómo yo llevo ese cine a las diferentes comunidades. Creo que eso es súper importante. Y creo que no solo está a cargo de gestores culturales o de las universidades que hacemos un trabajo muy fuerte con muy pocos recursos, sino que también tiene que haber políticas del Estado, acciones y proyectos claves para hacer eso. Y además de eso, hacer investigación de cómo la gente se relaciona con esas películas, de si le gustó o no le gustó, de la apropiación de ese bien cultural para poder formar públicos. Parte de que la gente consuma cine ecuatoriano es esta formación de públicos. Y además parte de esta formación de público es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? La autorrepresentación y la difusión de ciertos temas desde las comunidades también puede ser desde el cine.
Entonces, a mí también me dio mucha pena que Heriberto no pudiera estar con nosotros porque desde su percepción se puede dar a conocer cómo desde las comunidades dan a conocer problemáticas súper graves que están pasando aquí en la Amazonía y que están prácticamente acallados por múltiples cosas, pero el cine puede dar a conocer y puede dar una voz de alarma y puede ayudar a cambiar las políticas públicas. Entonces, el cine en sí es un arma maravillosa para hacer muchas cosas, pero tiene que estar con políticas claras, estrategias claras y siempre con investigación. Si no hay investigación, si no hay un sistema de indicadores culturales, es muy difícil saber si estas políticas realmente están logrando los objetivos que se están buscando. Perfecto, muchísimas gracias. Disculpa que te interrumpa porque ya tenemos que ir cerrando. Te agradezco muchísimo. Creo que hay un montón de No, temas ya acabé. que van a quedar abiertos, lamentablemente. Son temas que podríamos seguir conversando durante horas, pero son tan importantes de entender que la producción no lo es todo, que tiene que ir acompañada de procesos de formación, que tiene que ir acompañada de procesos de formación de públicos, de difusión, de investigación, generación de datos, lo que tú acabas de plantear. Es todo un complejo entramado en donde tienen que ver los cineastas, pero también tienen que ver las instituciones públicas, la academia, etcétera, etcétera. Julián, te pido por favor que, si es posible, nos regales unas palabras de conclusión de esta mesa. Bueno, gracias por la participación, ha sido muy interesante. Sí, también lamentamos la ausencia de Heriberto, que hubiera sido muy bueno tenerlo aquí para completar la mesa. Y en todo caso, sí, decir que cerrar con esta idea de que si es que el cine o el documental o no puede ser extractivista, yo creo que de alguna manera el documental nace como una experiencia extractivista. O sea, es de origen, es extractivista el documental. Tiene que ver con la etnografía, con una visión del otro que es siempre para investigarlo, para analizarlo y para poder apropiarme de su cultura, de sus riquezas, ¿no es cierto? Entonces, estamos en esta, aunque parezca un tiempo ya, pero son unos pocos años en los que estamos transformando esta posibilidad de que el documental tenga digamos, otro lugar de enunciación, que por supuesto que ya hace un tiempo está, pero aún es joven ese tiempo, y estamos construyendo ese espacio de enunciación diferente, de un nuevo documental, y eso por un lado. Y por último, también decir que esta herramienta audiovisual es mucho más allá que un formato de cine o de cortos y de todo esto, y que también es una herramienta poderosa para esto que me habían planteado últimamente, como posibilidad de ser una herramienta de defensa y una herramienta hoy con una poderosa posibilidad de ayudar a la defensa de la cultura y del territorio. Entonces, eso, nos falta construir bastante todavía. Perfecto, Julián, muchísimas gracias. Solamente para cerrar, yo me atrevo, no he hablado con los directivos de Lilia, pero siento un poco que quedamos en deuda con Heriberto y en deuda con la gente que estaba muy interesada por la participación de él en esta mesa. Entonces les ofrezco, a nombre de Lilia, a nombre también de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes, tratar de generar un espacio con él para hablar de su producción, para hablar de sus procesos, y les invitaremos a Julián, a Noemí, para que lo puedan escuchar y puedan dialogar con él también. Lo haremos lo más pronto posible. Les vuelvo a agradecer, estamos un poco pasados de tiempo, les vuelvo a agradecer mucho a todos ustedes por la participación y esperemos que sigan asistiendo masivamente a las mesas de Lilia, que se termina mañana el 5º Encuentro Internacional de Investigación en Artes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches.